La mayor carga no es llevar el peso de la tierra, sino llevar el peso de lo que ves en la tierra. Existe una geometría invisible que sustenta todas las formas, desde el tallo de la hierba hasta la arquitectura de los cielos estrellados. Pero despertar a esta visión es invariablemente un exilio silencioso. La mirada que se libera de las ilusiones y ve el mundo sin las reconfortantes máscaras de la convención y la distracción, transforma la existencia misma en un laboratorio interior, donde la belleza y el dolor caminan uno al lado del otro. Silencio. Antes de comenzar este viaje de observación profunda, les pido, deténganse un momento. Respira, lentamente. Observa el espacio que te rodea, no la función de los objetos, sino su forma, las sombras que se anidan en las esquinas, la proporción exacta que mantiene esta habitación, esta calle o el paisaje en el que te encuentras. ¿Qué ves? ¿Solo materia inerte dispuesta al azar? ¿O la meticulosa disposición de las fuerzas que la crearon, siguiendo una matemática que la mente humana apenas puede captar? Observa cómo todo obedece a un diseño que pocas veces notas, un conjunto de leyes de tensión, equilibrio y simetría. La proporción áurea no es una invención estética, es una regla de la naturaleza que garantiza la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo, y como resultado, la máxima belleza. Esta búsqueda de la verdad estructural, del hueso detrás de la carne, de la causa detrás del efecto, fue la esencia de lo que movía la mente de Leonardo. No se limitó a dibujar el mundo, lo desmontó y lo volvió a montar en su entendimiento. Si esta forma de ver el mundo, donde la ciencia se encuentra con el alma y el arte se convierte en el lenguaje del universo, resuena con cómo te sientes. Si buscas la geometría invisible de la mente, que Da Vinci trazó en cada vena, cada engranaje y cada sonrisa enigmática, te invito a unirte a este espacio. Regístrate y permite que nuestro laboratorio interior explore la forma en que un solo hombre unió, en una misma visión, lo microscópico y lo macroscópico, la anatomía y la arquitectura, la razón y el espíritu. El mundo está cubierto de capas de velos que los hombres han colocado sobre él. Máscaras de prisa, superficialidad, ruido constante que impide al oído interno captar la sinfonía de las esferas. La mayoría vive en un estado de perpetua distracción, cómodamente adormecidos por la ilusión de que lo visible es todo lo que existe. Pero el artista, el científico, el observador que se permite el rigor de la contemplación, es quien comienza a rasgar estos velos, uno a uno. Cuando la mirada despierta, la primera revelación es un shock. No se trata de un descubrimiento externo, de algo nuevo en el horizonte, sino de una claridad interna sobre la infinita complejidad de lo que ya estaba allí. De repente, la superficie se desintegra. Una hoja no es solo un trozo de verde que cuelga de una rama, es una obra maestra de la ingeniería hidráulica. Una red capilar perfecta, que obedece a leyes de ramificación que se repiten en el delta de un río y en las arterias del corazón humano. La mano que sostiene el pincel, la mano que escribe el código, la mano que ara la tierra, no es solo carne, sino una máquina articulada de palancas y tendones, cuya eficiencia y elegancia superan cualquier construcción humana. El dolor de la mirada despierta. El peso de ver el mundo sin máscaras reside precisamente en esta desproporción. Una vez que se comprende la proporción divina, inscrita en la naturaleza, resulta casi insoportable presenciar el desorden, el ruido y la disonancia que los hombres se imponen a sí mismos y a su entorno. La mente lúcida está atormentada por la armonía que debería ser y la cacofonía que es. Leonardo, en sus cuadernos, lamentaba a menudo la estupidez y la violencia de sus contemporáneos, no con ira moral, sino con la fría tristeza del ingeniero que ve un mecanismo perfecto brutalmente destruido por la ignorancia de sus operadores. El genio del Renacimiento fue, ante todo, un maestro de la observación silenciosa. Sabía que la verdad no grita, susurra en las sombras, en los detalles que la mirada apresurada ignora. Para ver la verdadera estructura, la máquina oculta, era necesario eliminar el ruido. Y aquí reside la primera gran soledad del visionario, la necesidad de alejarse de la agitación social para preservar el canal de comunicación con la realidad esencial. La sociedad, en su mayor parte, requiere máscara, requiere simplificación, convención, la repetición segura de lo que ya se sabe. El individuo que comienza a trazar las líneas no euclidianas de la verdad, que ve las capas invisibles de causalidad, rápidamente es percibido como extraño o excesivo. Tus proyectos se vuelven incomprensibles, tus preguntas innecesarias. ¿Por qué diseccionar el ojo humano con tanto detalle cuando basta con pintarlo? ¿Por qué mapear las corrientes de agua subterránea cuando simplemente se puede beber del pozo? La respuesta de Leonardo fue que el arte de crear solo puede trascender el mero oficio cuando se convierte en el arte de observar en silencio. Sfumato, esa técnica que suaviza las transiciones entre colores y tonos, es más que truco pictórico, es una metáfora filosófica. Es el reconocimiento de que,
En realidad, no existen fronteras rígidas, sino fusiones graduales, interconexiones continuas. La vida no está hecha de bloques definidos, sino de transiciones eternas. El observador despierto ve esta danza sutil, mientras que el mundo ordinario insiste en categorías binarias y etiquetas absolutas. La carga, entonces, no es solo ver la verdad, sino sentir la profundidad de la separación entre la verdad y la ilusión compartida. El individuo se convierte en un traductor solitario que intenta expresar en líneas, en mármol o en ecuaciones, el lenguaje de un orden que el resto de la humanidad ha decidido ignorar. Se convierte en el guardián de un secreto que, si se revela por completo, podría desmantelar la paz superficial de los distraídos. Piense en la disección. ¿Qué buscaba Leonardo cuando abrió el cuerpo humano a la pálida luz de su Florencia? No solo buscó músculos o huesos, buscó el principio del movimiento, la ingeniería que permitía al alma animar la materia. Quería desenmascarar la vida, entendiéndola no como un milagro místico, sino como una matemática viva. ¿Y qué encontró? Una máquina de una precisión aterradora. Y cuando vio esta precisión, vio, por contraste, la imperfección de la mente que habitaba esta máquina. Aquí es donde la carga se vuelve más pesada. El dolor de la mirada despierta no es solo la soledad de ver lo que otros no ven, es el dolor de verse sin máscara. El observador que descubre la anatomía del universo, descubre al mismo tiempo la anatomía de su propio pensamiento, sus defectos lógicos, sus pasiones excesivas. El espejo de la verdad no solo refleja el mundo, refleja el alma del observador en su estado más desnudo y desprotegido. Y esta visión de nuestra propia fragilidad, incrustada en una estructura cósmica de perfección implacable, es lo que impone silencio y, paradójicamente, alimenta la urgencia de la creación. El proceso creativo, para alguien con la perspectiva de Da Vinci, deja de ser una búsqueda de reconocimiento y se convierte en un imperativo de trascendencia. El arte no está destinado a ser admirado, sino a ser un registro de proporciones, un intento de imponer la armonía observada en la naturaleza al caos de la experiencia humana. Cada dibujo de anatomía, cada estudio de perspectiva, cada proyecto de máquina voladora, era un acto de fe en la lógica, un intento de construir un puente entre lo visible y lo invisible. El gran drama del genio es que no puede deshacerse de su visión, se convierte en prisionero de la claridad, y esta claridad no ofrece consuelo, solo exigencia, la exigencia de ser más exacto, más profundo, más silencioso, la exigencia de vivir a un nivel de detalle que agota el alma. El mundo puede perdonar la ignorancia, pero rara vez perdona la lucidez que la expone. Por tanto, el refugio del observador está siempre en su método, en el rigor del trazo, en la paciencia del trazo, en la metodología que transforma el pavor de la inmensidad en un mapa comprensible. El genio necesita reglas estrictas para afrontar la ausencia de reglas que percibe en el mundo de las apariencias. Busca armonía entre razón y espíritu a través de una disciplina incansable. Pero hay un secreto que Leonardo nunca anotó en sus cuadernos sobre anatomía o ingeniería, y comprenderlo cambia todo lo que piensa sobre la mente humana y la verdadera naturaleza de la carga que llevaba. Es el secreto de la máscara final, la única que el observador despierto no puede, o quizás no quiera, quitarse. La mirada despierta, la que despoja al mundo de sus seductoras opacidades, pronto descubre que la proporción del alma no reside solo en el diseño de la belleza, sino en la lógica implacable del desmantelamiento. La carga de ver sin máscaras es esta: reconocer que cada creación, antes de ser un monumento, es un estudio de la mortalidad. Es un enfrentamiento continuo en el laboratorio interior, donde la geometría del espíritu choca con la ingeniería de la carne. La mayoría de los hombres viven sobre la superficie pulida de las cosas, satisfechos con la apariencia final, la imponente estatua, el rostro sonriente, el río que fluye suavemente. Pero el observador despierto, el que buscó la esencia de las aguas hasta comprender el mecanismo de las corrientes, los vórtices y la erosión, ve el diseño oculto en todo, y este diseño lleva el peso de la precisión y la impermanencia. No se trata solo de ver la belleza en los músculos tensos o en la delicada curvatura de una hoja. Se trata de ver la máquina que falla, la fibra que se rompe, el precario equilibrio que mantiene la vida por un momento fugaz. Esta agudeza visual es un dolor porque requiere renunciar a la ilusión reconfortante. El mundo, para el genio, se convierte en un vasto diagrama de fuerzas en tensión. Cuando observo un rostro, no veo solo la expresión momentánea de alegría o angustia. Veo la palanca de los huesos cigomáticos, la tracción de los tendones de la mandíbula, el flujo de sangre debajo de la fina epidermis. Veo el esqueleto, el arquitecto silencioso que sostiene el breve tapiz de la vida. Y cuando lo pinto, mi pincel no se limita a reproducir la luz Z, está registrando la estructura, la tensión
y la inevitable gravedad que arrastra cada forma hacia el polvo. Esta perspectiva implacable sobre la estructura de la existencia es lo que crea la soledad del visionario. ¿Cómo puedo compartir la alegría del descubrimiento de un nuevo mecanismo hidráulico o de la simetría oculta en la disposición de los nervios con aquellos a quienes solo les preocupa el precio de la seda o la trivialidad de las intrigas cortesanas? Buscan consuelo en la familiaridad y el ruido. Busco la verdad en el arte de observar en silencio, un silencio que se convierte, irónicamente, en el sonido más fuerte dentro de mi propia mente. Quien realmente ve, aprende que el ruido es el enemigo mortal de la creación. La distracción es la sombra que oscurece la geometría invisible de la mente. Para capturar la esencia del movimiento, la danza incesante de la naturaleza, primero hay que calmar la tormenta interior. Por eso el estudio de un maestro se convierte en un refugio, un claustro no religioso sino científico, donde la única devoción es la pura observación. Es allí, en este aislamiento autoimpuesto, donde el pensamiento encuentra su verdadera forma, libre de las interferencias y de los juicios apresurados del mundo exterior. El precio de este refugio es la desconexión social, el eterno sentimiento de ser un extranjero entre los tuyos. Mientras otros celebran lo visible e inmediato, el observador queda absorto en las relaciones y las causas, en lo que hay detrás del telón. Él ve la proporción divina, no como una regla estética rígida, sino como un principio de eficiencia energética y funcionalidad biológica. La espiral perfecta que define el crecimiento de una concha de mar es la misma espiral que rige el vórtice en el agua y la misma que define la trayectoria de un pájaro en vuelo. La unidad subyacente del universo se vuelve palpable, pero esta percepción es incomunicable para la mayoría. Es un secreto que se porta consigo mismo, un mapa del cosmos dibujado en la piel de la propia conciencia. ¿Y qué está dibujado en este mapa? No la perfección estática que la academia idolatra, sino la forma oculta dentro del caos. El verdadero arte no busca la perfección inmutable, ya que la naturaleza misma es un proceso continuo de adaptación y cambio. La belleza no está en el punto final, sino en la trayectoria, en el esfuerzo del ser por permanecer en equilibrio dinámico. Un río es bello no por su forma estática, sino por la incesante interacción entre el agua, la orilla y la resistencia del suelo. Es la ley del movimiento la que nos enseña la verdad sobre la vida, y el movimiento nunca es perfectamente simétrico o predecible, es vibrante, errático y lleno de vida. El proceso de creación, entonces, se convierte en un acto hercúleo de traducción. ¿Cómo podemos transponer la complejidad de un sistema circulatorio, la tensión de un tendón o el sonido interno de un pensamiento a la superficie plana de una pantalla o a la rigidez de un pergamino? El artista despierto no pinta lo que ve, sino lo que sabe sobre lo que ve. La mano se mueve no solo con el mando del ojo, sino con el conocimiento de cientos de disecciones, de miles de observaciones de luces y sombras, de innumerables estudios de ingeniería y mecánica. Este es el peso de la lucidez, el reconocimiento de que cada línea trazada es una prueba de tu comprensión del universo. Cada pincelada está cargada no solo de pigmento, sino también de filosofía y ciencia. Para el maestro no existe distinción entre arte y anatomía. Uno es la explicación del otro. El arte se convierte en lenguaje y la ciencia en gramática. Y esta gramática es pesada, exige una dedicación que raya en la obsesión, alejando al individuo de las alegrías simples y compartidas de la vida mundana. El dolor de la mirada despierta es, por tanto, el dolor del conocimiento sin posibilidad de comunión plena. Se ve la fragilidad estructural de las ilusiones humanas, las máscaras sociales que protegen a otros del terror de la entropía. Entiendes la mecánica detrás de sus creencias, la física detrás de sus emociones, la armonía entre razón y espíritu, que ellos, por pereza o miedo, se niegan a buscar. Esta es la maldición y el privilegio. La lucidez impone una responsabilidad, dejar constancia de esta divina proporción para los que vendrán, aunque no la comprendan en su tiempo. La obra se convierte en un testimonio solitario del orden subyacente al aparente caos. El espectador no pinta para un aplauso inmediato, sino para la eternidad, dejando pistas y códigos para mentes que algún día puedan descifrar la profundidad de su visión. Pero aquí hay una paradoja que sirve de combustible y tormento. La mente que ve la armonía perfecta en la naturaleza es la misma mente que lucha con la imperfección de la traducción misma. El genio nunca está satisfecho, porque su estándar de excelencia no es obra de otros hombres, sino obra inalcanzable de la naturaleza. El borrador, el estudio, el fragmento, a menudo contienen más verdad y vitalidad que el trabajo terminado, porque reflejan el proceso dinámico de la mente en busca de la verdad, más que el estancamiento de la finalización. Y es en este eterno estado de redacción, de búsqueda incesante, donde reside la visión. Tercera tragedia de la lucidez, porque la verdad, cuando se revela,
exige un sacrificio. Exige que abandonemos la comodidad de la creencia fácil y aceptemos la austeridad de la evidencia. El mundo, sin sus máscaras, es un lugar de terrible belleza. Una máquina en perpetuo movimiento donde creación y destrucción son caras de una misma moneda. Pero hay un secreto aún más profundo que engendra esta visión, algo que toca la naturaleza misma del tiempo y la memoria, y que cambia la forma en que la mente maneja su propia carga. Es el descubrimiento de que el tiempo, para el observador, no es lineal. Y así, después de atravesar la fría geometría de la existencia, quien ve, devela la más sutil de las alquimias, transformar el peso del discernimiento en la inmortal levedad del trabajo. El peso de ver el mundo sin máscaras no desaparece, él es transmutado. El dolor de la lucidez se convierte en el combustible silencioso de una creación que desafía el tiempo. Es la aceptación final de que la verdad, por dura que sea, es el único material que vale la pena esculpir. Leonardo, a lo largo de sus años de incesante observación, comprendió que el aislamiento no era un castigo, sino la condición fundamental para la libertad de pensamiento. El laboratorio interior, donde la mente se convierte en el universo mismo en miniatura, es el único lugar donde el visionario puede respirar sin el peso de la incomprensión ajena. La soledad, para el ojo despierto, deja de ser un vacío y se revela como un espacio sagrado, un vacío donde el ruido del mundo no penetra, permitiendo que la voz de la naturaleza, el verbum, silencioso de la proporción, sea escuchada en su pureza. El hombre que ve lo invisible comprende que ya no pertenece al patio de lo ilusorio, ni al mercado de las vanidades, sino al flujo incesante de la creación. Se convierte, necesariamente, en un ermitaño de la razón, un monje de la observación. Y en este recogimiento voluntario, descubre que la mayor lección de la geometría es que la perfección reside en la búsqueda constante del equilibrio y no en la consecución estática. El verdadero clímax del viaje de Da Vinci no es el descubrimiento de un secreto universal, sino la revelación de un principio de acción. El artista, consciente de la imperfección constitutiva de todo lo humano, debe emplear esta imperfección como punto de partida, como primer trazo. El intento de captar la divina proporción es una eterna aproximación, un sfumato filosófico. El arte de no luchar por la perfección, de aceptar la confusión inherente a la vida misma y retratarla con brutal honestidad, es la clave para la creación inmortal. Pensemos en Mona Lisa. La enigmática sonrisa que atraviesa siglos no es un truco de luz ni una técnica pictórica. Es la representación visual de la mente despierta. Es la sonrisa de quien ve caer la máscara, pero elige, con benevolencia y resignación, no juzgar a quien la porta. Es la sonrisa que aparece cuando el observador finalmente comprende que la ilusión es un mecanismo de supervivencia y que el esfuerzo por disiparla por completo sería tan inútil como intentar atrapar el viento. Gioconda es la pantalla de la aceptación, el punto de convergencia donde el dolor de la lucidez se transforma en la paz del entendimiento. Sus ojos no nos miran, nos ven en nuestro estado sin adornos, y lo que reflejan es la serenidad de quien ya no necesita demostrar lo que sabe. Esta es la gran liberación para quienes llevan el peso de la visión. El propósito final no es convencer al mundo de lo que no puede ver, sino más bien utilizar esa visión para construir puentes de comprensión a través del arte, la ciencia y la filosofía. La mente de Da Vinci, saturada por la anatomía oculta de las emociones, la mecánica celeste y la dinámica de las aguas, no se agotó en la amargura, sino que se renovó en la curiosidad perpetua. Se dio cuenta de que la belleza reside en la complejidad de los sistemas que gobiernan el caos, y que su papel era simplemente mapear esta belleza. El dolor de la mirada despierta, por tanto, es el dolor del parto. Es el sufrimiento necesario para sacar a la luz una obra que inevitablemente llevará la marca de la verdad. Genio no es quien sabe más, sino quien aguanta ver más, y, al aguantar, transforma el conocimiento en sabiduría aplicada, en forma y función. Cada línea de anatomía, cada estudio de movimiento, cada dibujo de máquina, fue un intento de traducir la geometría invisible de la mente al papel visible del mundo. Hay una última paradoja en este viaje de lucidez. Quien comienza buscando la claridad total, el límite claro entre la verdad y la mentira, descubre al final la belleza del sfumato, la técnica de difuminar, de mezclar límites. El universo, enseña Da Vinci, no está hecho de verdades absolutas y marcados contrastes, sino de transiciones suaves e interconexiones orgánicas. El despertar no termina en un grito de rebelión contra la ignorancia, sino en un murmullo de reverencia por la inmensidad de lo que no se conoce y la complejidad de lo que apenas se vislumbra. Si algo nos enseña el laboratorio interior de Da Vinci, es que la verdadera armonía entre razón y espíritu no se logra mediante un desapego místico, sino mediante una rigurosa adherencia a la observación. Es la ciencia, llevada al altar del arte,
donde el método se convierte en meditación. El acto de trazar un músculo, calcular una proporción arquitectónica o registrar el vuelo de un pájaro es, para el ojo despierto, un profundo acto de silencio y devoción. Aquí reside el último secreto que Leonardo nos confía, aunque nunca lo escribió abiertamente. La mayor obra de su vida no fueron las máquinas de guerra ni los frescos monumentales, sino la transformación de su propia conciencia. Homo universali es, ante todo, el hombre que logró organizar el desorden de su propio pensamiento, logrando una claridad que le permitió ver la forma oculta dentro del caos. No fue un genio para inventarlo, era un genio para ver, con aterradora intensidad y fidelidad, lo que había allí todo el tiempo. El dolor del despertar es, al final, el dolor de la responsabilidad de no poder contentarse más con verdades a medias y simplificaciones, y la responsabilidad de tener que cargar con la complejidad de la realidad en cada trazo, en cada palabra, en cada silencio. Pero esta responsabilidad es el precio de la libertad más elevada, la libertad de construir el propio significado, independientemente del ruido o la ceguera circundante. Si esta forma de ver el mundo, donde ciencia, arte y alma se unen en una misma mirada de profunda curiosidad, resuena con tu sentir, si el silencio de esta reflexión te aporta claridad, te invito a unirte a esta comunidad de observadores. Suscríbete y permite que el legado de Leonardo continúe guiándonos en la exploración de este vasto y misterioso laboratorio que es la mente humana. Recuerde, el universo no fue hecho para ser explicado apresuradamente, sino para ser observado con la paciencia de un geómetra y el corazón de un poeta. Quien verdaderamente observa en silencio, sin máscaras y sin miedo, inevitablemente se convierte en la creación que admira. El viaje del despertar no tiene fin, solo se profundiza. Que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible y a transformar el peso de la verdad en la eterna levedad del arte. La verdadera maestría es la armonía que encontramos entre la línea recta de la razón y la suave curva del misterio. Busca esta proporción dentro de ti, y así volvemos al silencio, un silencio que ahora se llena con todas las formas que habéis aprendido a discernir. Hasta el próximo despertar.